Buenas, otra vez aquí, cada semana somos más. Esta vez me traigo a todos, esa al equipo directivo, pero estos ya van a un siguiente nivel. Si los de la semana pasada se me echaban vinos, estos ya bailan directamente. Yo quiero respirar, Empezamos. Pues bueno, amiguis, al lío. Lo importante de la semana pasada fueron las pasarelas, 4 salas de juntas en lo que es el finger y luego la parte de arriba que es la zona de descanso. Ayer fue importante porque nos quitaron todo el aire anterior que había y vinieron una pedazo de grúa con una pluma y sacaron unos pedazos de bicharracos del techo gigantes. Hola. Los avances de esta semana los voy a contar al revés. Una cosa que hasta ahora no habíamos visto, que son las zonas de servicios. Nosotros, para quien no lo sepa, estamos en el ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento de la Avenida del Oeste. Ahí tenemos de todo, tenemos peluquerías, tenemos restaurantes, tenemos de todo. Aquí, la nueva localización es maravillosa, pero es verdad que tenemos menos servicios. Como queremos que nuestros trabajadores no noten ningún tipo de deficiencia y que estén igual que cuando estaban allí, hemos planteado o pedimos primero que nos dijeran ellos qué necesitaban. Y una vez todo el mundo nos dijo sus peticiones, pues hemos planteado toda esta zona, que es un pasillo súper grande, para sus servicios. Nos han pedido una ludoteca para los bebés, porque estamos en edad de tener babies. Nos han pedido un gimnasio, nos han pedido peluquería, nos han pedido una zona de shiatsu, fisio y lo más curioso es que tenemos dentro un equipo de programadores que tienen un grupo musical y nos han pedido una zona para grabar su disco, para tocar. Como en todas las obras, siempre salen cosas. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, cosas del directo, ahí lo que estamos haciendo ahora es adecuar la escalera. Para cumplir normativa, esos peldaños de ahí tenemos que cargárnoslos y estamos haciendo pruebas para hacer toda una escalera de metacrilato. Y nada, vamos para arriba. Estas escaleras es lo nuevo de las siguientes semanas, ¿vale? Porque las tenemos que reforzar todas y estamos ahora con el diseño porque va a ser una parte importante de la parte de la estética de la nave. Ya están puestas las pasarelas, que las pusimos la semana pasada con la grúa y ahora las veremos desde la otra parte que impresiona más. Vale, a ver, si quieres ir a esta sala de juntas, pues lo mismo, puedes o ir por este pasillo o das la vuelta y por el pasillo de cristal entras. ¡Vamos! ¡Ja! Y luego tenemos la super escalera. Pero es que ahora esto queda mucho más céntrico que antes. Sí, Antes sí, era mucho. como... A ver, ahora es súper cómodo porque, por ejemplo, esta zona de aquí, como todavía no sabemos muy bien distribuciones, puede ser o zona de trabajo o zona de descanso o de reunión. A ver, lo importante de esta semana es el aire acondicionado, que es una parte pues casi que la más importante de toda la obra. Por fin han llegado las máquinas y hay dos tipos de, bueno, no es que hayan dos tipos de aire, sino que en unas zonas, como no queremos tocar los techos, pues necesitamos unos tubos, unos conductos, que es lo que está tardando un poco más. Pero en otras, por ejemplo, esos de ahí sí que, como tenemos falso techo y bajan y los bajamos, sí que podemos poner las máquinas pues como están ahora. Estamos en silencio. Estos son los tubos para el aire acondicionado. Esa es la explicación. En directo ahora que lo están poniendo. La terraza son dos partes, la zona pisable, que es esta, la de madera, y la no pisable, ¿vale? En la zona no pisable estaba todos los aires antiguos. Entonces llegó ayer una grúa desde allá abajo, se los llevó, y luego por otra parte están, para cumplir normativa, que eso es necesario para poder venirnos, están cerrando lo que son las barandillas, tanto las barandillas como todas las escaleras. Pues nada, a Guillermo, que le encanta hablar, se va a despedir esta semana. Un placer, nos vemos en otro momento y... Esa es la columna del vídeo. Hasta Hasta la semana que luego. viene.